Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, dueña de tu belleza, medicina estética segura. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, es cómo sé que soy candidato a marcaje mandibular. Y vamos a hablar acerca de este tema que es la definición mandibular y cómo saber si realmente soy candidato o candidata. Esta pregunta en especial la hago porque realmente hay pacientes que creen que son absolutamente candidatos a marcaje mandibular y que de aquí van a salir con una mandíbula increíble, y la realidad es que muchos de ellos no son candidatos. De hecho, el porcentaje más grande de los pacientes que quieren marcaje mandibular no son candidatos para marcaje mandibular. Es más común que una persona que no tenga ni idea que puede beneficiarle el marcaje mandibular sea beneficiada. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que quieren hacerse este tipo de procedimientos pues tienen una mandíbula no definida a raíz del aumento de grasa, a raíz de flacidez, y eso lo vamos a platicar ahorita, que es algo que aunque queremos abordarlo de entrada no se puede abordar de entrada. Entonces, bueno, primero vamos a definir la mandíbula. La mandíbula es un hueso, es el hueso más grande de la cara, es el más fuerte de la cara y es el que se encuentra en la parte inferior, formando la parte mandibular inferior. Entonces, todo esto lo que hace es que tenemos diferentes estructuras que se acompañan, músculos que se insertan ahí, estructuras neurovasculares que pasan a través de ahí. Tenemos un foramen muy importante que es el foramen mandibular, donde pasan estructuras muy importantes como el nervio mentoniano. Tenemos diferentes estructuras aquí, igual tenemos una muy importante que nos da parte de este volumen mandibular, que es el músculo macetero. Y entre diferentes cosas que podemos tener ahí es que si una mandíbula no se encuentra bien desarrollada o tenemos una mandíbula retrognática, que significa que está hacia atrás, pues no podemos tener la mandíbula que realmente queremos. Independientemente de la grasa que se encuentra en la parte inferior, que es la submental o la papada, famosa papada, independientemente de eso podemos no tener una mandíbula increíble a raíz de solamente la estructura mandibular, porque un déficit en el desarrollo de esta mandíbula ocasiona que realmente toda nuestra mandíbula hasta el mentón no se vean de la forma que queremos, realmente proyectada y realmente bonita. De hecho, se salió apenas un artículo en mayo del 2022 en el que se mencionaba la mandíbula como parte del atractivo increíble y como parte del dimorfismo sexual para poder definir mejor características masculinas, sobre todo. De ahí vamos a pasar a el tema del tratamiento de relleno mandibular o de definición mandibular. ¿En qué consiste? Para que podamos definir ahorita si eres candidato o no. Existen dos técnicas con aguja o técnicas con cánula. Técnicas con aguja que van hasta el fondo, hasta el final, tocando el hueso tal cual y colocando bolos para dar una proyección mucho más dura a la mandíbula. Este tipo de técnica es importante que tengamos que también elegir bien al candidato, porque si es una persona que tiene un volumen maceterino bastante amplio y tiene aparte mucha grasa, pues va a ser todavía más difícil definir, y sobre todo si también ahí la piel nos está jugando un poquito chueco. Entonces, más bien sería muy bueno combinar. ¿Por qué? Porque el de cánula podemos hacer un tratamiento que pueda definir a través del tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Entonces quiere decir que definimos a través de una capa mucho más superficial y que ahí puede verse todavía la luz que nosotros colocamos al hacer el relleno. Ahora, con respecto a las técnicas, es ideal, o de preferencia, ya depende del médico estético lo que quiera hacer, cirujano plástico, dermatólogo. Si nosotros queremos hacer una definición mandibular, combinar las dos sería lo ideal, dando soportes estructurales profundos y posterior a eso dando luminosidad y efectos de luz o sitios de luz a la mandíbula con la técnica superficial. Pero depende en especial cómo sea como de tu médico. Yo he visto algunas técnicas en donde toda la colocan de forma profunda hasta acá, ¿no? Y también he visto médicos que nada más abordan con el tema superficial. Depende del paciente y depende de las características que tenga el paciente, por el que tú puedes abordar una u otra o las dos. Ahora, ya sabiendo esto, ya sabes que estoy colocando volumen para hacer una definición mandibular. Estoy colocando volumen para hacer que esa zona que no tiene volumen se vea luminosa y entonces así nos haga una diferencia entre el cuello y la cara, que esa es la meta en especial del marcaje mandibular, que se vea la cara diferente al cuello. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que decir qué candidatos o no son al marcaje mandibular. Primero que nada, ¿quién es no candidato? Una persona que tenga mucha flacidez. Una persona que tenga mucha flacidez no es candidato a marcaje mandibular, lamentablemente, y nos da mucha tristeza, porque por más que yo diga, pues puede ser, sí se puede ver beneficiada, sobre todo porque ya sabemos que existen técnicas que toda la parte lateral, cuando la aumentamos empezando de arriba hacia abajo y de lateral hacia el centro, va a permitir que tengamos una mejor definición mandibular porque estira hacia atrás. Sin embargo, si tenemos una flacidez moderada o severa, realmente no vamos a tener el efecto que queremos y vamos a tener un bolo ahí de rellenos. Obviamente si se coloca en la parte superficial nadando, que no nos va a beneficiar. En este caso, si queremos ver una mejora, tenemos que hacer bolos profundos para que entonces así toda esta es más
que es el sistema musculoponeurótico, y parte de la luz que se refleja a través de la piel, pues sea a través de estructuras profundas. Pero la realidad es que es ideal primero trabajar con estos pacientes la flacidez. Hay que trabajar con ellos radiofrecuencia fraccionada, hay que trabajar con ellos bioestimuladores, hay que trabajar con ellos todo ese tipo de cuestiones, incluso Dermapen, el lápiz mágico y los tensores y los lisos, ¿no? Todo eso que nos permite hacer que la piel se engrose y que esta flacidez se disminuya. De hecho, valdría la pena primero valorar si el paciente tiene una flacidez severa, que realmente también se haga un tratamiento quirúrgico como una ritidectomía para poder entonces así mejorar la definición mandibular. Y si después de eso, a pesar no tiene la mandíbula definida, porque puede ser el caso, a pesar de que los cirujanos plásticos liberan el ligamento mandibular, el ligamento maseterino, entre otros ligamentos, en especial otros dos más, a pesar de que hace esta liberación y no se tensó del todo, pero hay una estructura mandibular que no es tan fuerte, que no es tan definida, se puede colocar sin problema un relleno. Pero cuando existe flacidez moderada y severa, no es lo ideal y hay que empezar, incluso sería recomendable con flacidez leve, ¿eh? Con flacidez leve sería también recomendable empezar con tratamientos para reducir esa flacidez, y de igual forma con flacidez leve hemos visto que los pacientes incluso no requieren después marcaje mandibular, porque la misma flacidez era la que determinaba que no tuvieran la mandíbula definida. Segundo no candidato a marcaje mandibular, una persona que tenga mucho volumen en la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Caras anchas. Las caras anchas, escuché a una paciente recién que dice, ay, es que mi cara es muy grotesca. No digas eso, por favor. Pero bueno, eso es a lo que me refiero. Una carita que esté ancha, una carita que tenga, a lo mejor no sea tan estilizada como realmente lo queremos. Estas caritas lo que necesitan es disminuir volumen, porque su estructura ósea ya es la suficiente. Lo que hay que disminuir es el volumen de grasa que se encuentra arriba, o incluso, ese es otro punto, determinar si muscularmente no existe alguna hipertrofia que nos pueda condicionar que la carita se vea más ancha. Ahí entonces tenemos que dedicarnos a disminuir esa grasa. ¿Cómo lo hacemos? Tratamiento con enzimas recombinantes, tratamiento con intralipoterapia, no intralipoterapia con desoxicolato, porque el desoxicolato no se aplica en mejillas, pero sí intralipoterapia con otro tipo de sustancias que puedan ayudarnos a disminuir la grasa, e incluso con disminución del músculo macetero. Estas caras de entrada son las más complejas para prometer que se pueda hacer marcaje mandibular. De hecho, a ellas lo más recomendable incluso es que aborden con el tema quirúrgico en la parte inferior, para que en la parte inferior sea donde se define la mandíbula, ya que ya existe luz en la parte superior. Pero si aún así quieren definir todavía más la mandíbula, sí hay que disminuir la grasa en todo este tercio inferior para poder entonces así ver que existe la mandíbula bien definida. Estos pacientes normalmente no tienen flacidez, normalmente son pacientes que de hecho se quejan por tener mucho volumen y que su piel es muy turgente. Entonces aquí nos vamos directo con la grasa a disminuirla con todo. Otro de los pacientes que no son candidatos, pacientes que tienen hipertrofia de los maceteros. ¿Cuáles son los maceteros? Ya tenemos un video para que lo cheques, te voy a dejar el link en la descripción. Y para que cheques el tratamiento de maceteros, la idea es disminuir el volumen de esta zona para poder así que la carita se vea en V. Probablemente esto sea una de las cosas porque el paciente llega a consulta porque quiere definirse la mandíbula, porque siente que la parte inferior la tiene muy definida a través de volumen, pero al mismo tiempo no la tiene muy definida por la línea mandibular. Entonces lo que hay que hacer ahí primero, porque ellos no son candidatos de entrada, lo que hay que hacer, porque sí pueden ser candidatos, es disminuir el volumen de esos maceteros. Y cuando disminuimos el volumen de esos maceteros con toxina botulínica, entonces ya después de eso podemos ver si el paciente es candidato a marcaje mandibular. ¿Cuánto tiempo después? 1 mes y medio después de la colocación de toxina botulínica. Algunos de estos pacientes quedan con un poco de flacidez, ya que disminuimos un poco de volumen de los maceteros, puede llegar a verse un poquito la mandíbula menos definida. Lo que hay que hacer ahí es que hay que colocar radiofrecuencia fraccionada, bioestimuladores y los lisos y los tensores para poder hacer así que la mandíbula se vuelva a definir, disminuyendo la flacidez. Posterior a eso, ahora sí podemos colocar marcaje mandibular. Pero de entrada, estos 3 pacientes es ideal que no empiecen con marcaje mandibular porque no nos van a traer los beneficios que realmente el paciente quiere. Hay que ir por pasos. Por eso cuando vienen y me dicen, oye, marcaje mandibular, les digo, es un poquito complejo contigo empezar así. Sí podemos llegar a ese punto, a hacer marcaje mandibular, pero tenemos que empezar con esto. Entonces esa parte sí es muy importante que la tomes en cuenta. Si podemos disminuir volúmenes y hacer que tu marcaje mandibular sea tuyo, natural, sin rellenos, está todavía mejor. Pero hay ocasiones en las que el paciente insiste en hacerse ese tratamiento, pero no es candidato. Créeme que todo lo hacemos en beneficio de tu estética y todos los tratamientos son individualizados y personalizados a los pacientes. El límite siempre está en la naturalidad y en la forma tan armoniosa que puede verse un rostro. Entonces sí es muy importante que sepan que
ese es nuestro límite y que nosotros no podemos exceder de eso. Ahora, otra cosa que me interesa mencionar, marcaje mandibular también está definido a través del mentón, para que no digamos, el mentón X no importa, no solamente es la parte lateral, el mentón también determina el hecho de que la mandíbula se vea mucho más definida. Entonces lo que tenemos que hacer con el paciente es que hay que hacer una revisión. Si tú consideras que tienes aquí pérdida de la definición mandibular, pero tienes una disminución de tu mentón, el aumentar el mentón con un poco de marcaje mandibular te va a hacer que te veas increíble, que tu mandíbula se vea definida. Sin duda, el relleno de mentón no se puede exentar en esto, no se puede quitar como parte de un protocolo de definición mandibular. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video y espero que te haya encantado. Recuerda que síguenos en redes sociales, tenemos ya Instagram de la clínica, @clínica Duena de tu belleza, nuevito el Instagram, nuevito para que lo sigas, y mi Instagram que es @sandyduena, que también estamos subiendo ahí los antes y los después, estamos subiendo todos los procedimientos para que lo cheques y pues puedas ver un poquito más de nosotros y de nuestra comunidad de medicina estética y incluso también de cirugía plástica, porque tenemos a nuestro cirujano plástico y de nutrición con nuestra nutrióloga. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda seguirnos en página web www.duenadetubelleza.com. Te dejo los teléfonos de nuestra clínica para que te puedas comunicar con nosotros en dado caso que lo quieras hacer. Estamos por vía WhatsApp, entonces ahí podemos contestarte y todo. Recuerda que antes de eso podemos hacerte una sugerencia de tratamientos de cuáles podrían ser los que cuando vengas te podríamos sugerir. Si bien la consulta presencial o la consulta en línea, porque también hay consulta en línea si eres de otro país, es muy buena para poder determinar si requieres algo o no, porque la dinámica al momento de moverte, de hablar y todo eso determina mucho de los tratamientos que les proponemos al paciente, incluso la personalidad del mismo paciente. Sigue siendo importante que te comuniques para que hagamos este tipo de consultas en lugar de solo dejarlo en pregunta por vía WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado mucho este video y nos estamos viendo después en otro video. Adiós.